los bomberos que aparecen en la película no son actores, son los verdaderos bomberos que participaron en el incendio de Utopía y que rescataron a las víctimas. Hola, ¿qué tal amantes del cine? Hoy vamos a hablar de Utopía, una película peruana del año 2018 que a principios de este mes se estrenó en Netflix para toda Latinoamérica y por ello estamos en comunicación con uno de los grandes responsables de esta película. Él es Gino Tazara. Hola Gino, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por tomarse el tiempo de ver nuestro producto y de darnos esta entrevista. Por favor, para mí es un placer. Antes de arrancar con las preguntas, te voy a pedir que me cuentes la historia de Utopía, así brevemente, porque bueno, es una historia real en la que está basada la película y quizá, por lo menos en mi caso, por ejemplo, no conocía yo la historia de Utopía, porque tengamos en cuenta que es una historia propia de Perú, más allá de que sí trascendió en Latinoamérica. A mí por lo menos no me había llegado, así que te voy a dejar que para arrancar contextualicemos al público y me cuentes en qué consiste Utopía. En la vida real, el año 2002, hubo un incendio en una discoteca exclusiva en Lima. Era la discoteca más exclusiva de Latinoamérica, no la más exclusiva de Lima, de Latinoamérica. Capacidad para 600 personas. Se repartieron más de 3.000 pases dobles. En un lugar que era para 600, repartieron 3.000 pases dobles. Para entrar a esta discoteca, para que tengan una idea, tenías que demostrar que tenías carro, que pertenecías a un club social y que tenías algún tipo de tarjeta de crédito. Las invitaciones iban acompañadas de un muñeco de peluche y de una esclava de plata. Entonces era bastante ostentoso. En el 2002, a las 3:15 de la madrugada, 3:15, 3:05 de la madrugada, hubo un incendio y el lugar no contaba con las medidas de seguridad, no contaba con los permisos, no contaba con muchas cosas, no tenía extintores, todo mal. Y fallecieron 29 chicos, de familias muy reconocidas, una de ellas familias políticas, familias de empresarios. A pesar de todo el poder, de todo el poder adquisitivo, el poder social que tenían estas personas, ni siquiera con eso pudieron lograr justicia. El juicio demoró 18 años. A los dueños de la discoteca les dieron solo 4 años de pena privativa de la libertad y ellos cobardemente huyeron, fueron prófugos de la justicia. Después de casi 16 años, 17 años, nadie hablaba del tema. Y a raíz de la película se removió otra vez el caso, los pusieron en el muro de los más buscados ellos dos, capturaron a uno en México, a raíz de la película, lo extraditaron y hoy cumple condena en una cárcel aquí en Lima. El otro fugó, prófugo, Alan Asisolajov, prófugo de la justicia. El caso prescribió el año pasado, en mayo. Se azurró en la noticia, se burló de la justicia, se burló de los padres de Utopía, se burló de las 29 víctimas y vive en Sudáfrica. La película trata de esta tragedia, pero está contada por el último día de los chicos desde que se levantaron hasta su último día de vida de los chicos y todo el proceso de los papás, de cómo se enteran y cómo es el juicio. De eso trata la película, con un hilo conductor de un periodista que trata de desempolvar este caso del que ya nadie habla, porque lamentablemente una tragedia en el Perú y en cualquier lugar latinoamericano son portadas de un día, hasta que venga otra tragedia y se olvidan de la tragedia anterior y así sucesivamente, y a veces los casos quedan inconclusos. Y este periodista, Julián, en la historia, trata de desempolvar este caso y juntar todas las piezas. Y dentro de la película va descubriendo muchas cosas que no se han hablado. De eso va la película, tienen que verla. Es la película más taquillera en el género drama en mi país, en Perú. Está dentro de las 20 películas más taquilleras en la historia del cine peruano. Bueno, y ahora que está en Netflix, es la película peruana más vista a nivel internacional. Entonces, es un logro y quiero comentar que esta película tiene varios ingredientes. Primero, los bomberos que aparecen en la película no son actores, son los verdaderos bomberos que participaron en el incendio de Utopía y que rescataron a las víctimas. Las casas en la película de los chicos son las verdaderas casas de la familia Utopía. Esta película buscamos a cada persona y tenemos las autorizaciones de cada persona que estuvo para que contáramos su historia de la familia Utopía. Algunos accesorios y vestuarios que usan los chicos son de los verdaderos fallecidos.
La discoteca se trató de recrear tal cual fue. Entre otros temas, los manuscritos y las denuncias son reales. La cuña de presentación de la película tiene varios periódicos que se queman. Todos esos periódicos son reales del 2002. Entonces se ha buscado mucho mezclar la realidad. Casi el 99% de los diálogos son reales. Hay gente que critica un texto de una chica que es Verónica, en la historia se llama Verónica Delgado Aparicio, caracterizado por la actriz Ingrid Altamirano, que dice: nada me va a pasar porque hoy es el mejor día de mi vida. Y algunos decían que era una frase cliché, pero fue lo que realmente dijo la chica ese día. Nada me va a pasar porque hoy es el día más feliz de mi vida, porque le habían ascendido e iba a salir con su mejor amigo. Entonces, no es una frase cliché, y a veces puede ser que hablemos cosas cliché todos los días, sino que la gente cree que sí, y la gente cree que en una película tienes que hablar en difícil. No, a veces hablamos en cliché. Entonces la gente criticó esa frase, algunos críticos que nunca han hecho cine, solo critican, criticaron esa frase. Y yo no puedo cambiar algo que ya está hecho, que ya está dicho y que fue así, ¿no? Entonces, o un texto que para mí superan la realidad. Yo veo la escena hasta el día de hoy, mira, que he escrito en la historia, he investigado, los he entrevistado, son 5 años de trabajo, más 4 años desde el 2018. Estoy hablando que esa película y esa historia está envuelta en mi vida hace 9 años ya. Volví a verla el viernes en Netflix, y esa frase, cuando uno de los administradores de la discoteca voltea en el juicio y le dice a una de las mamás Utopía, le dice: ¿acaso porque me metan preso su hijo va a resucitar? O sea, hasta el día de hoy me cala eso. O la frase que se volvió titulares en ese entonces de una de las mamás Utopías en un juicio, que grita: yo no quiero ser peruana, no hay justicia en ese país. ¿Cuántas personas hasta el día de hoy, mira, 2002 al 2022, 20 años han pasado, cuántas personas que todavía buscan justicia por diferentes casos en mi país o en Latinoamérica no quisieran ser latinoamericanos, no quisieran ser peruanos porque no confían en la justicia? Y creo que es una historia que pasó en el 2002, sigue pasando ahora, y la utopía permanente de la injusticia que vivimos y de la corrupción que se vive en Latinoamérica. De eso trata la historia. Y teniendo en cuenta que la película es sobre una historia real y que vos también sos periodista, ¿por qué decidiste trabajarlo de esta manera como ficción y no como un documental? Yo quería que la historia se cuente y que la gente sepa que existió. Yo te pregunto, ¿la mayoría de personas prefiere ver un documental o ver una película de ficción? Una ficción. Eso era lo que queríamos. Es un documental con algo de ficción y que se logró que la gente lo vea, porque ya había muchas historias y muchos amagos de querer contar la historia de Utopía y no tenía efecto. Entonces, hacer un documental era volverlo a encasillar en el tema periodístico y que la gente lo vea como algo duro, porque lamentablemente la palabra documental a mí me encanta, pero espanta a muchos. Algunos lo ponen documental / lento, aburrido, tedioso, difícil de entender. Una película está logrando esto, exactamente lo mismo que podría haber logrado el documental. Contamos la historia de ellos. Como te digo, el 90% de la película es real. Hay un 10% o quizás menos que es ficción para el hilo conductor. La historia del periodista es la parte ficcionada, ¿no? Con una dosis mía, porque yo soy periodista también y he visto cómo sufren muchos periodistas cuando no les llega la oportunidad y tienen 43 años y siguen recorriendo las calles con los chicos que recién salen de las universidades y están en la constante búsqueda de oportunidad. Entonces, también tiene algo de real esa parte periodística, ¿no? Por eso siempre digo que Utopía para mí es un 5% ficción, 95% real. Hay gente que dice la historia del chanchito, porque hay una historia de una mujer que daba a amamantar a un chancho. Los invito a todos que busquen en YouTube y que pongan mujer amamanta a chancho en temblor en Lima, Perú. Hubo esa nota. Yo sé que es inverosímil pensar que una mujer puede amamantar un cerdo, pero en el Perú sucedió. Y dije, esto es muy bizarro, tengo que ponerlo porque envuelve un todo. Y es eso que hace rico Utopía, que tiene de todo. He leído en otras entrevistas que has hecho antes que para vos ha sido muy dificultoso introducirte en la industria del cine
por algo que denominás los buitres del cine. ¿Cómo es esto? Sí, definitivamente. Yo tengo 8 años viviendo en Perú porque yo estudié mi carrera fuera en Estados Unidos. Viví 13 años fuera y vine con todas las ganas de hacer cosas. Pero como siempre pasa en mi país o en país latinoamericano, que siempre el latino trata de sacar la suya a beneficio personal. Entonces, cuando ves una historia como Utopía y los papás están metidos, lo primero que mucha gente piensa, los papás están invirtiendo, los papás son poderosos, los papás tienen dinero. Y no es verdad, los papás no han dado ni un sol ni un dólar para que se realice esta película, ¿ok? Se consiguieron 91 auspiciadores. Sin embargo, hubo gente que lo único que quería era sacar dinero y sacarme dinero y sacarme dinero, y al final la película no se hacía. O sea, una película tiene una pre más o menos de 2 meses. Yo ignoraba y tuve una pre de 6 meses. Y en 5 meses no se hizo nada. Tuve que votar a toda esa gente para que mi productora Edith Tapia pueda rearmar todo para que la película se llevara a cabo, ¿no? Entonces, y durante la grabación pasaron muchas cosas también. Entonces, de lo que yo era Ginito para todo el mundo, tuve que ser enérgico para que esto salga y tuve que dejar de ser, perdón la palabra, pero dejé de ser Ginito para pasar a ser Gino hijo de puta, porque tenía que sacar adelante el proyecto. Entonces, ahí me di cuenta quiénes estaban por el proyecto, quiénes estaban conmigo y quiénes estaban por su bolsillo. Entonces, desperté, abrí los ojos. Luego pasa el momento de la distribución. Yo contrato a una empresa, una chica, una señora muy conocida en mi país, que me vende, cual mercachiflera, me vende que mueve todas las películas, que es súper conocida, todo, yo le creo, le doy la película. En el 2019, porque la película estuvo se estrenó el 27 de noviembre y la última función estuvo el 9 de enero del 2019, estuvo mucho tiempo en el cine, fue muy taquillera. La doy en el 2019 y la película no hacía nada, no pasaba absolutamente nada. Después me consigue un contrato por ahí, muy, muy malo el contrato, y tampoco recibo toda la plata completa, tampoco veo la difusión, y ese no era mi objetivo era que se vea, muy lejos del dinero, que se vea. Y yo pregunto para que entre a Netflix y me dicen que Netflix no quiere tu película. Netflix solo quiere comedia. Me acuerdo clarísimo esas palabras porque yo en ese momento dije, bueno, no hay nada que pueda hacer, es el sueño de muchos, no, no es el mío, no lo voy a lograr. Y voy a guardar mi película en el baúl de los recuerdos. Pasa unos días y me llama una distribuidora que se llama Movistar Play, que es parecida a la de Netflix, pero más de España y de Perú, y me dicen que quieren comprarme la película Utopía. Y yo les digo, no puedo, porque les he dado los derechos a esta señora para que para que venda la película. Y me dicen, Gino, pero ella ha venido con el catálogo y tu película no está en el catálogo. Entonces digo, ¿pero por qué? Y luego me entero que, bueno, saco conclusiones y gente me comenta que lo que hace mucha gente, no sé si es su caso, te congelan la película para que otras películas tomen la posta porque tienen un grado empresarial y musical más divertido. Entonces, mi película estaba literalmente congelada. Se la quitamos, le quitamos los derechos de distribución luego de eso, y yo ya no tenía ningún contacto y lo que iba a hacer era guardar mi película. Cuando gano uno de los premios, porque Utopía gana 12 premios internacionales, entre nominaciones, de primer lugares, semifinalistas, todo, tuvo 12 reconocimientos. Y en uno de esos me llaman y me dicen de Londres y de España, ¿cómo es que tu película, que es la más taquillera en género drama en tu país, que ha removido un caso judicial, que ha logrado que metan preso a uno de los prófugos por 16 años, que es con las autorizaciones de los protagonistas, que es basado en hechos reales, que es un caso que cambió las leyes de señalética en el país, cambió el código penal, todo eso no está en Netflix? Y le dije, no, ya me dijeron que Netflix no la quiere. ¿Estás seguro? Sí, ya me dijeron que no la quiere. A ver, pásame el material. Se lo paso y en 24 horas, en un par de días, me llama y me dice, oye, hay que hacer todo. Netflix quiere tu película. Hemos hecho todo el trámite porque hay que traducirlo, hacer por el subtítulo español, subtítulos en inglés, etcétera, etcétera. Y nos dijeron, el 7 de enero se estrena en Netflix. Y yo dije, perfecto. Pero como ya me habían dicho que nadie la quería,
Yo pensé que iba a pasar, te soy sincero, por Netflix, estaba muy emocionado, pero pensé que iba a estar como una película más, sin pena ni gloria. Y de pronto me dicen, mira, ya estamos, hoy día se cumplió una semana y hemos estado desde el día del estreno, el día del estreno estuvimos en el puesto 8, el sábado subimos al 6 y a partir del domingo hasta el lunes, domingo y lunes estuvimos entre el 3 y el 1. Y a partir del lunes hasta la fecha estamos en el primer lugar y estamos tendencia en toda Latinoamérica. Y en Perú en el primer lugar toda la semana. Hemos logrado que el hashtag Utopía la discoteca, hashtag discoteca Utopía, hashtag Utopía en Netflix, entre Facebook, Twitter e Instagram, logre el movimiento de casi 2,5 millones de personas. Es un fenómeno, Utopía es un fenómeno que me la voy a llevar hasta el día que me muera y que ha marcado mucho para nosotros. Y yo perdí a mis papás cuando era chiquito. Y los papás de Utopía perdieron un hijo. Pero como yo se los digo siempre, ustedes ganaron un hijo y yo gané muchos papás. Porque hasta el día de hoy nos vemos siempre. Con los verdaderos papás, con las verdaderas familias y con muchos de los actores de la película soy gran amigo. ¿Vos te acordás cómo te enteraste de esta tragedia en el año 2002? ¿Cómo fue tu primera toma de contacto? ¿Ya trabajabas de periodista por aquel entonces? ¿Cómo era el contexto? Mira, te cuento, yo en el 2002, yo trabajaba de periodista desde el 97. En el 2002 yo vivía en Estados Unidos. Yo no estaba cuando sucedió la tragedia de Utopía acá, pero yo regreso en el 2002 porque en el 2002 también, a ver, en febrero del 2002 fallece mi abuela, que es quien me crió. De ahí voy a Estados Unidos, la tragedia es en julio, y en octubre yo regreso porque salta mi departamento y fallece mi hermana de aneurisma. Entonces el 2002 está marcado para los papás Utopía como para mí. De ahí yo me voy a Estados Unidos, no regreso hasta el 2013, y en el 2013 entro a trabajar a un canal de televisión, y el canal de televisión me manda a hacer una entrevista a uno de los papás Utopía, que es el señor Delgado Aparicio, conocido como Sarabá, que le encantaba la salsa, y él tenía una biblioteca llena de discos de salsa y de libros de cine cubano. Y como yo había hecho un cortometraje sobre lo que me había pasado con mi hermana en el asalto y el aneurisma, me quedo leyendo el libro y me dice, ¿te gusta mucho el cine? Le cuento, sí, que no he estudiado, pero no he terminado los estudios de cine. Yo terminé periodismo, no terminé cine, hice mi maestría en resolución de conflictos y, y me gusta, he hecho un corto y le muestro el corto que le había hecho a mi hermana y me deja su tarjeta y a los días hablo con él y me pide una semblanza que escriba de su hija. Luego me presenta el señor Roberto Valverde, el señor Roberto Valverde me dice si puedo escribir también de su hija, y poco a poco fui conversando con Vicente Papá y decidí escribir el libro Utopía. En ese lapsus, otro director me pide a mí corregirle unos textos y le digo no puedo porque estoy entre el canal y escribiendo mi libro. Y me dice, ¿qué libro? Utopía. Hay que hacer el documental. Yo le digo, no, el documental no hay que hacerlo porque yo le pido permiso a los papás para el libro. Conversamos con los papás y un papá dijo, el señor Roberto Valverde dijo, no hagamos documental, hagamos la película, pero háganla ustedes dos. Sin Gino no hay película, dijo el señor Roberto. Decidimos hacer la película, esta persona y yo, cada uno con su empresa, y nos habíamos puesto un plazo de 3 meses para conseguir algo de auspicio. Yo levanto el teléfono y literalmente en una semana me dijeron, Utopía, voy, Utopía, voy, Utopía, voy. Y en menos de 3 semanas ya tenía 3 auspiciadores. Y cuando nos juntamos, después de 2 meses, la otra persona se había peleado con sus socios, había disuelto su empresa, ya no quería saber nada de la película. Y me dice, no voy a hacer la película, hay que devolver la plata. Y yo dije, sí, hay que devolver el dinero, porque no voy a hacer. Cuando voy a devolver el dinero, después de 2 meses que me lo habían entregado, me dicen, ya, Gino, pero en la cláusula del contrato dice que si tú no hicieras la película y tienes que devolverla, tienes que devolvernos más el 25%. Entonces, en 24 horas, ya tenía una deuda de casi $70,000. Y dije, ¿qué? Y ahí, en ese momento dije, no, yo hago la película o la hago. Y empecé a tocar puertas, me bajé 22 kilos, fue un estrés terrible, pero lo hice. Así es, pero todo esto al fin y al cabo valió la pena porque más allá de que ha logrado un montón de premios, como me decías vos, la película,
también funcionó, que creo que esto que es lo más importante, para reactivar el caso a nivel judicial, y eso realmente es impresionante. Felicitaciones por ello, y bueno, también por ahora la película por haber llegado a Netflix. Ahora, para cerrar, te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar alguna otra información que no te haya preguntado, pero que vos quieras que el público sepa, si querés aprovechar para mandarle saludos o agradecimientos a alguien, compartir tus redes para que la gente esté al tanto de todas las novedades en relación a tu carrera, y por supuesto también invitar al público a que vea Utopía. ¿O por qué crees que deberían ver Utopía? Yo creo que deben ver Utopía, primero, para que sus hijos tengan conciencia de las medidas de seguridad y el autocontrol que uno debe tener cuando va a un lugar público y de esta magnitud que está con demasiadas personas. Las autoridades no te van a cuidar. Los dueños del local, sea aquí en Argentina, donde sea, les interesa la plata, el dinero. Tú eres un número más en su billetera. Tampoco te van a cuidar. Solamente te tienes que cuidar tú. Entonces, cuando llegues a un lugar y veas un letrero que diga aforo, y que veas un letrero que diga salida, y un letrero de una flecha, recuerda que esa señalética, al menos en el Perú, se hizo gracias a uno de los chicos Utopía. Entonces recordemos a los chicos Utopía cada vez que veamos la señalética. Debemos verla para los papás, porque los papás tienen que enseñarle a los hijos, en vez de prohibirles, guiarlos, qué deberían hacer, ¿no? Para el empresariado, qué importante es tener cuidado, porque tu marca personal, tú como persona, puedes envolverte en una desgracia, que nadie está libre, pero tienes que prevenir, porque desgracias pueden suceder, pero que no estés prevenido, eso es grave. Yo les agradezco a todos los que están viendo la película. Pongan el hashtag Utopía en Netflix o Discoteca Utopía. Yo leo todo. No tengo el tiempo de responderles a todos, de verdad, pero lo leo todito. A veces me he pasado el domingo y el lunes sin poder dormir. El cuento es una anécdota. Toda la semana yo leo noticias de 6 a 10 de la mañana, pero tengo que levantarme a las 4 para poder prepararme y llegar a las 5 al canal. Sin embargo, durante todos estos días he estado durmiendo 4 horas porque me quedo hasta tarde leyendo todo lo que la gente escribe. Y me ha escrito mucha gente. Mis redes son Viva Pierola, @Viva Pierola, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Agradecerles a todos que vean Utopía, la película, que la recomienden si les parece buena. Si les parece mala, quédense callados, pues soy muy picón. Y nada, agradecerles y síganme. En marzo grabo mi siguiente película, que se llama Reinas sin Coronas, también basada en hechos reales, ¿ok? Y si tienen acceso a Movistar Play, hay una serie sobre la primera fase de la pandemia y la corrupción sanitaria, que se llama Aislado la serie, que ha ganado ya 8 premios internacionales. Perfecto. Muchas gracias, Gino, nuevamente por tu tiempo y por la buena onda. Felicitaciones por el estreno de la película en Netflix, por todo lo que ha conseguido y bueno, también éxitos con el camino que le queda por delante. Espero que estemos en contacto ante cualquier otro proyecto al futuro, como este que me mencionabas recién, y que podamos hablar al respecto. Así que te mando un abrazo grande y te dejo que te despidas. De todas maneras, muchas gracias. Y pronto estaré en febrero, voy a estar en Argentina. ¡Chau!